Donde termina el mundo, comienza el territorio del clan demonio. Allí, la princesa humana Mingu se enamoró del señor demonio y dio a luz a un niño llamado Buyu. La noticia desató el caos entre los tres clanes, el inmortal, el demonio y el mortal. Mingu miró a su hijo y luego al señor demonio, con el miedo reflejado en sus ojos. Temía que ambos murieran pronto, convencida de que el poder que él había utilizado para traer a Buyu al mundo los condenaría. El señor demonio respondió que la muerte no le preocupaba, pero sí, la posibilidad de ir al inframundo sin ella. Sabían que habían roto las reglas de los dioses, que el castigo era inevitable. No tuvieron tiempo de huir, murieron allí mismo. Al exhalar su último aliento, una perla roja emergió del cuerpo del señor demonio. 20 años después, en el mundo mortal, la reina Min observó con frustración cómo los guardias sacaban a otra joven aterrorizada. Era la sexta vez que ocurría. Las hijas del ministro eran demasiado cobardes y estaba cansada de estos fracasos. Ordenó que buscaran una chica común para Buyu, alguien que no huyera. Ranju, la guardia personal de Buyu, permaneció cerca, atenta a la escena. Cuando todos se dispersaron, Buyu salió de su habitación, comentando con cierta resignación que su abuela continuaba con su empeño de encontrarle esposa. Quería ver hasta cuándo seguiría insistiendo. La reina no tardó en hacer traer otra joven. Buyu la observó con indiferencia, y al notar el velo rojo que cubría su rostro, le dijo que no era necesario que lo usara, ya que no había habido un ritual de matrimonio. La joven estuvo de acuerdo y lo retiró. Se presentó como Chuchu y al mirarlo directamente dejó escapar una risa. Alguien le había dicho que él era un monstruo feo, pero lo veía bastante guapo. Buyu no reaccionó. Pensó que hablaba sin haberlo mirado bien. Chuchu insistió en que no se refería solo a lo externo, que aunque cubriera la mitad de su rostro, no podía esconderse de sus ojos, sabía que era atractivo. Sin decir más, Buyu retiró su máscara. Sus ojos brillaron en un rojo intenso y esperó que ella se asustara como ocurría siempre. Pero Chuchu, lejos de reaccionar con miedo, observó el color con curiosidad, preguntándole si podía cambiar el tono de sus ojos a amarillo, verde o azul. Buyu frunció el ceño, sin entender su actitud, ya que nadie reaccionaba así. Preguntó si no le asustaban sus ojos rojos. Chuchu se encogió de hombros. No tenía razones para tener miedo, dijo. Las personas pueden ser buenas o malas, y él era mitad humano y mitad demonio. Esa respuesta lo puso alerta. Quiso saber cómo sabía sobre él. Chuchu respondió que todo el reino Han conocía la historia de amor de sus padres. Buyu la observó con cautela. No parecía tan simple como mostraba. Decidió averiguar cuánto tiempo más seguiría fingiendo. Desde afuera, Ranju escuchó un ruido y entró rápidamente. Al ver la escena, retrocedió de inmediato, disculpándose por su interrupción. Buyu le ordenó salir. Cuando quedaron solos, Chuchu se cruzó de brazos y le dijo que no pensara que dormiría con él. Buyu la miró, quiso saber quién era, quién la había enviado y cuál era su propósito. Buyu se acercó, dispuesto a presionarla, pero en ese instante la marca en su frente comenzó a brillar. Murmuró para sí mismo que la maldición se activaba en el peor momento. En respuesta, Chuchu se acercó y comenzó a masajearle la frente con delicadeza. Al instante, él sintió alivio, aunque su mente se llenó de preguntas. No podía ser una chica ordinaria y efectivamente, no lo era. Chuchu era el hada casamentera del mundo inmortal. Unos días atrás, su maestro apareció. Al verlo, ella le preguntó si Hank se lo había hecho enojar. El maestro le respondió que no tenía el valor de meterse con él. En realidad estaba enojado por Buyu. Él estaba destinado a convertirse en el señor demonio en el futuro. Razón por la cual, su padre me hizo prometer encontrarle una buena chica y arreglar su matrimonio, pero Buyu no mostraba el menor interés en el amor. Durante los últimos 2000 años, el maestro había estado emparejando personas. No obstante, esta tarea resultaba más complicada de lo esperado. En ese momento, no sabía quién podría ayudarlo. Para su sorpresa, Chuchu se ofreció. Dijo que lo ayudaría, aunque el maestro la miró con escepticismo. Si él no había logrado nada, ¿qué podría hacer una simple niña? Aún así, Chuchu insistió. Estaba decidida a hacerlo enamorarse. Ante su determinación, el maestro le advirtió que no usara magia, y que si las cosas se complicaban, regresara al cielo inmediatamente. Chuchu aceptó sin objeciones, pues sabía que si lograba completar la tarea, se convertiría en una hada casamentera oficial. Más tarde, Buyu despertó y vio a Chuchu. Por un instante, dudó de su identidad. Pensó que podría ser una espía del príncipe demonio y por ello,
Estuvo a punto de desvivirla. Sin embargo, en su sueño, Chuchu murmuró que no debía tener miedo, que ella estaba con él. Esas simples palabras lograron detenerlo. Después de salir, ordenó a Ranju que le diera ropa a la chica. Ranju preguntó si había sucedido algo. Sin embargo, Buyu le dijo que no hiciera preguntas y que simplemente cumpliera con lo ordenado. Al día siguiente, cuando Chuchu despertó, Ranju apareció junto a 2 guardias, se presentó como el guardia personal del príncipe y explicó que ella era la segunda esposa de Buyu. En ese momento, Chuchu preguntó si eso significaba que era su concubina y si podían contarle algo sobre él. No obstante, los hombres le respondieron que eran simples sirvientes y no sabían nada. Chuchu aceptó la respuesta sin insistir. Solo quería saber a dónde había ido. Poco después, llevó té a Buyu. Él la miró con indiferencia y le dijo que dejara de rodeos y fuera directo al punto. Sin previo aviso, Chuchu le preguntó si era gay. Buyu se sobresaltó. Ella, en cambio, sonrió y le aseguró que no debía preocuparse, que ahora eran amigos y podía contarle sus problemas. En ese instante, un grito se escuchó desde el interior. Ranju entró rápidamente y al ver la escena, se disculpó antes de que Buyu la echara de inmediato. Cuando quedaron solos, él se acercó a ella, dispuesto a besarla. Chuchu se tensó y se dijo a sí misma que no debía tener miedo. Pero cuando él siguió avanzando, le dijo que estaba segura de que era heterosexual. Chuchu pensó para sí misma que si él no era gay, entonces podía trabajar en su siguiente estrategia. En ese momento, algo le entró en el ojo. Buyu, al verlo, pensó que estaba llorando, quizás había ido demasiado lejos. Se acercó para disculparse, pero ella solo le pidió que soplara para aliviar la molestia. Buyu lo hizo sin decir palabra y luego con frialdad, le ordenó que se marchara y Chuchu salió sin protestar. Poco después, Buyu ordenó a Rangu que investigara los antecedentes de Chuchu y le entregara todos los detalles que encontrara. Había algo en ella que le resultaba sospechoso. Mientras tanto, en otro lugar del reino, el príncipe demonio escuchaba el informe de su subordinado. Le informaron que Buyu tenía una chica con él y que parecían bastante cercanos, pero al revisar su pasado, no encontraron absolutamente nada. Aquello parecía muy extraño. Antes de preocuparse más, preguntó si habían hallado información sobre el alma de la perla, pero la respuesta fue negativa. Molesto, exigió que averiguaran más sobre ella de inmediato. Mientras esto ocurría, Chuchu murmuraba sobre lo gruñón que era Buyu. Si seguía así, ninguna chica querría estar con él. Justo en ese momento, una voz interrumpió sus pensamientos, señalando que ella era su esposa, después de todo. Al girar, vio a Gumin, el hermano menor de Buyu. Con una sonrisa, él se acercó y comentó que ella era la chica que había pasado la noche con su hermano. Chuchu preguntó quién era él. Gumin, visiblemente ofendido por su falta de reconocimiento, se presentó con exagerada confianza. Le dijo que durante los últimos años, había sido considerado el chico más guapo del mundo, joven, rico, alto y atractivo. Todas las chicas de la capital lo idolatraban. Chuchu lo miró sin entusiasmo y comentó que esas chicas tenían estándares demasiado bajos. Su respuesta hirió el ego de Gumin, quien protestó de inmediato. Sin embargo, Chuchu lo ignoró y añadió que Buyu era aún más guapo que él. La indignación de Gumin creció, y con incredulidad le preguntó si realmente había visto el rostro de Buyu, pues en todo el reino Han, menos de 10 personas habían logrado hacerlo. Aquello le hizo sospechar. Justo cuando estaba a punto de indagar más, pisó accidentalmente popó de vaca, y para colmo, un pájaro dejó caer su excremento sobre su hombro. Molesto, gritó que los dioses debían estar castigándolo ese día y salió corriendo. Chuchu, observando la escena, no pudo evitar pensar que la gente de aquel lugar era bastante extraña. Luego, sus pensamientos volvieron a centrarse en Buyu. A pesar de su carácter frío y su lengua afilada, tenía algo atractivo. Seguramente, en algún lugar, debía haber una chica destinada para él. Sin embargo, el problema era evidente. Pasaba todo el día con Ranju y ni siquiera miraba a otras mujeres. Si no hablaba con nadie que le interesara, no tenía sentido insistir. Por otro lado, Ranju se acercó a Buyu y le comunicó que la reina quería que se casara lo antes posible, creyendo que Chuchu era la mejor opción. Sin embargo, su identidad seguía siendo un misterio. Había investigado sus antecedentes, pero apenas encontró información. Todo indicaba que era sospechosa, y era posible que el príncipe demonio la hubiera enviado a espiar. Ranju también mencionó que según las reglas, solo el hijo del señor demonio podía ser el heredero. Sin embargo, el príncipe demonio actuaba como si su ascenso al poder estuviera asegurado.
La cuestión era hasta cuándo seguiría con sus planes. Buyu, sin mostrar preocupación, afirmó que el príncipe demonio no tenía el coraje para rebelarse abiertamente. Solo sabía atacar desde las sombras, y seguramente ya estaba tramando algo más. Más tarde, Chuchu se acercó a Buyu mientras dormía. Ella intentó controlarse, recordándose a sí misma que no debía convertirse en una admiradora de su propio cliente. Luego sacó un hilo rojo, su última herramienta, convencida de que él no podría escapar de su destino. Justo cuando se disponía a usarlo, Buyu despertó y notó el hilo entre sus dedos. Su mirada afilada se fijó en ella. Quiso saber qué planeaba hacer con eso. Chuchu le explicó que aquel hilo rojo tenía el poder de protegerlo de las desgracias. En su pueblo, creían que al usarlo, la suerte estaría de su lado y los problemas desaparecerían poco a poco. Buyu no parecía convencido. La idea de que ella hubiera entrado en su habitación en plena noche solo para hablarle sobre el hilo le resultaba absurda. Chuchu insistió en su utilidad, asegurándole que con él no enfermaría y pronto encontraría el amor verdadero. La respuesta de Buyu fue fría y directa. No tenía interés en el amor ni en ese tipo de cosas, así que podía quedarse con el hilo. Pero Chuchu no cedió. Para ella, encontrar el amor verdadero era esencial. Esa persona especial compartiría sus alegrías y tristezas sin importar la riqueza, la pobreza o la enfermedad, nunca lo abandonaría. Solo con la ayuda del hilo rojo sería posible encontrarla. Cuando Chuchu le prometió que su tarea estaría completa, Buyu sintió un dolor en la cabeza y le pidió que le presionara un poco. Ella aceptó sin dudar. En su interior, pensó que una vez que él usara el hilo rojo, encontraría el amor verdadero y ella se convertiría oficialmente en una hada casamentera en el mundo inmortal. Mientras tanto, en el mundo inmortal, el maestro buscaba su hilo rojo, convencido de que lo había extraviado. Al día siguiente, Buyu sonreía de forma inconsciente mientras pensaba en Chuchu. Justo entonces, Gumin se acercó alterado. Afirmó que el dios Tai Ching estaba enojado con él y suplicó ayuda. Buyu consideró que era solo otro de sus dramas diarios. Siempre lograba molestar a algún inmortal. Gumin no aceptó esa indiferencia. Recordó cómo cuando tenía 8 años, solía visitarlo en secreto. Esperaba que entendiera su dolor, pero Buyu no reaccionó. Sin discutir, le indicó a Ranju que le diera medicina para que se recuperara. Cuando Ranju regresó tras cumplir la orden, Gumin la miró con intensidad y le confesó que le gustaba. Quiso saber si podía prestarle atención, aunque fuera solo un poco. Sin embargo, Ranju le agradeció, pero explicó que su vida entera pertenecía a su amo. Su deber era protegerlo, y no podía involucrarse en nada más. Gumin insistió, pidiéndole una oportunidad. Cuando intentó abrazarla, ella reaccionó al instante golpeándolo. En ese momento, Chuchu llegó y al ver el rostro de Gumin, preguntó qué le había pasado a sus ojos. Él, sin perder su orgullo, dijo que era su nuevo estilo, era el estilo panda. Sin más, se alejó. Chuchu dejó el tema a un lado y preguntó a Ranju qué le gustaba comer a Buyu. Más tarde, le llevó un pastel e intentó probar distintos enfoques para acercarse a él. A veces actuaba como una chica dulce, otras como alguien amable, y en ciertas ocasiones como alguien más dura. Sin embargo, nada parecía afectarlo. Pensó en qué tipo de mujer podría interesarle. Había intentado casi todas las posibilidades, solo quedaba una opción, una mujer seductora. Con esta idea en mente, empezó a coquetear con él. Pero cuando Buyu se acercó más de lo que había imaginado, su corazón comenzó a acelerarse. Solo había querido jugar con él, pero acabó besándola de verdad. Justo entonces, Gumin irrumpió en la habitación y empezó a hablar sin sentido. Chuchu aprovechó la interrupción para marcharse de inmediato. Afuera, se encontró con Ranju, quien le confesó que quería agradecerle. Desde que había llegado, el maestro parecía más feliz. Chuchu preguntó cómo era Buyu antes. Ella le contó que su familia había protegido al señor demonio durante generaciones, y ahora ella cumplía con ese deber. Mientras tanto, Winmin le confiesa a su hermano que le gusta Ranju. Este le dice que para él, Ranju no era solo su protectora, era su familia. Si ella aceptaba estar con él, no tendría problema en entregársela. Al mismo tiempo, la reina hablaba con el rey sobre Chuchu. Consideraba que era la pareja ideal para Buyu y quería organizar su matrimonio lo antes posible. También pensaba arreglar la boda de Gumin. El rey, sin emoción alguna, le dijo que hiciera lo que quisiera. Por otro lado, Ranju le contó a Chuchu toda la historia de Buyu. Después le dijo que por esa razón, quería que lo cuidara, pues le había empezado a gustar. Chuchu se sorprendió, preguntándose si acaso realmente le gustaba a Buyu.
Al rato, mientras le daba un masaje en la cabeza, pensó en la posibilidad. La idea le resultó imposible y sin darse cuenta, gritó que no podía ser. Buyu frunció el ceño y preguntó qué era lo imposible. Chuchu, intentando corregir su reacción, respondió que nada era imposible. Lo único imposible era que le estuviera dando un masaje y él no se sintiera reconfortado. Chuchu notó la mano de Buyu y enseguida recordó el hilo rojo que le había dado. Inmediatamente, le preguntó dónde lo había perdido. Buyu mintió con naturalidad, asegurando que una mujer se lo había quitado porque le gustó demasiado. Chuchu pensó que si el maestro descubría que había robado el hilo rojo, estaría en serios problemas. Intentando cambiar de tema, preguntó sobre Ranyu, a quien conocía desde la infancia. Quería saber si Buyu alguna vez había pensado en lo hermosa y encantadora que era. Él le respondió que nunca la había visto de esa manera. Para Chuchu, aquello confirmaba que ninguno de los dos tenía interés mutuo. Tendría que diseñar un plan diferente. En ese momento, se quejó con Buyu de lo agotador que era trabajar allí todo el día. Pero él le ofreció descansar si lo deseaba. Chuchu lo miró con incredulidad y pensó que era un completo idiota. No le extrañaba que no tuviera novia. Mencionó que debido al trabajo, ni siquiera tenía tiempo para salir y comprar lo que necesitaba. También le señaló que él nunca salía de casa, y quiso saber si no tenía ganas de hacerlo alguna vez. Buyu respondió que si quería salir, solo debía decirlo directamente. Poco después, ambos caminaban por el mercado. Buyu había cubierto la mitad de su rostro con una máscara. Al verlo, varias jóvenes comenzaron a murmurar, convencidas de que debía ser feo, por eso escondía su rostro. Las burlas aumentaron cuando notaron que su máscara no tenía ningún diamante, lo que las llevó a suponer que era un mendigo. Chuchu no tardó en intervenir. Les dijo que su joven amo era el hombre más guapo del mundo. Una de las chicas se mostró incrédula. Conocía a todos los hombres atractivos de Hang, pero nunca había oído hablar de él. Sin pensarlo, Chuchu le quitó la máscara a Buyu. El impacto en las jóvenes fue inmediato. Todas quedaron asombradas al ver su apuesto rostro. Aprovechando la oportunidad, Chuchu comenzó a repartir formularios de matrimonio, diciendo que quien llenara el formulario y fuera perfecta, tendría su matrimonio arreglado con su joven amo. Buyu al ver esto se molestó y se la llevó rápidamente del lugar. Desde la distancia, los secuaces del príncipe demonio observaban todo con atención. Chuchu, sin remordimientos, intentó justificar su acción. Afirmó que debería estar enojado con ella porque le había quitado la máscara sin permiso, pero lo había hecho por una buena razón. Esas chicas hablaban mal de él, y solo quería hacer justicia. Buyu le preguntó si realmente tenía intenciones de empujarlo hacia otra mujer. No comprendía cómo no se daba cuenta de que le gustaba. Chuchu quedó completamente sorprendida. Antes de que pudiera reaccionar, la besó. Enseguida, Chuchu lo apartó. Buyu le dijo que solía estar muy solo antes de conocerla. No tenía a nadie en su vida. Pero desde que llegó, despertó algo en él. Ahora, ella debía asumir la responsabilidad de lo que había provocado, porque había creado un lugar en su corazón. Sin saber cómo reaccionar, Chuchu huyó hacia el bosque. No podía comprender cómo era posible que él estuviera enamorado de ella. Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, Yaka apareció con varios atacantes. Chuchu sintió que era su día de mala suerte, aunque, por otro lado, necesitaba descargar su frustración con alguien. Pero recordó la advertencia de su maestro: no debía usar magia en el mundo mortal. Se preparó para pelear sin recurrir a sus poderes, pero antes de que lograran alcanzarla, Buyu apareció, derribándolos uno por uno. Yaka, al notar su presencia, utilizó poder demoníaco contra él. En ese instante, Ranu llegó con algunos soldados. Al ver la nueva amenaza, Yaka huyó con sus hombres. A pesar de haber repelido el ataque, la pelea había tenido un efecto sobre Buyu. Su poder demoníaco comenzaba a emerger. Chuchu se acercó preocupada y quiso llamar a Ranu, pero él le pidió que no se alejara. En ese momento, los recuerdos de su infancia regresaron. Siempre lo habían llamado monstruo, y la reina solía castigarlo por la más mínima razón y las torturas habían sido constantes. Asustado, miró a Chuchu y le suplicó que no lo dejara. Enseguida ella lo abrazó. Le prometió que no lo abandonaría y que no intentaría empujarlo hacia otra chica. Para demostrarlo, lo besó. Cuando regresaron, Chuchu se preguntó si debía llamar a un médico. Pero Buyu descartó la idea de inmediato y le aseguró que estaba bien. En ese instante, el rey y la reina aparecieron y exigieron explicaciones. Quisieron saber por qué había salido sin su permiso.
Le recordaron que le habían ordenado que no abandonara su casa. Buyu les respondió que esa era su casa, no una prisión, y él no era un criminal. Como cualquier otra persona, tenía derecho a salir. Las palabras de Buyu enfurecieron al rey. No esperaba una respuesta desafiante de él y sin ocultar su enojo, le recordó que no debía atreverse a responderle. Le preguntó si no tenía miedo del castigo. Buyu, sin titubear, le dijo que desde la infancia había sido castigado tantas veces que ya no le temía. La reina, indignada, le recordó que ellos lo habían criado después de la muerte de sus padres y que a pesar de todo, él se atrevía a mostrar ingratitud. Estaba convencida de que no debía quedarse en el palacio por más tiempo. Chuchu no pudo contenerse. Les recordó que eran sus parientes y que no debía hablarse de él con tal desprecio. Pero la reina le dejó claro que solo era una concubina y que no debía meterse en asuntos que no le correspondían. El rey, aún irritado, cerró la conversación con indiferencia, asegurando que no le importaba lo que hicieran. Luego, ambos se marcharon sin volver la vista atrás. Más tarde, Chuchu intentó calmar a Buyu. Le dijo que no debía enfadarse tanto con ellos, pues eran su familia y quizás lo regañaban pensando en su bienestar. Buyu negó con frialdad. Sabía que jamás pensaban bien de él. Aún guardaban la creencia de que él había matado a su madre. Chuchu le recordó que sus padres habían sacrificado sus vidas por él, por lo que nunca debía faltarle el respeto a su memoria. Sus palabras hicieron reflexionar a Buyu. Reconoció que sus padres le habían dado la vida y que no debía desperdiciarla. En cambio, debía hacer algo que los enorgulleciera cuando lo observaran desde el más allá. Sin previo aviso, la miró con atención y le preguntó si acababa de llamarlo por su nombre. Chuchu negó rápidamente, pero Buyu decidió en ese instante que desde ahora lo llamaría esposo. Mientras tanto, el rey sostuvo en sus manos la perla que había tomado tras la muerte del padre de Buyu. En otro rincón del reino, el príncipe demonio estaba aumentando su poder cuando Yaka regresó. Herido por la derrota, confesó que había intentado matar a Buyu, pero no lo logró. Sin embargo, antes de retirarse, lo había atacado con un golpe demoníaco y gracias a ello, descubrió que Buyu no tenía el alma perla. La sorpresa del príncipe demonio fue evidente. Quiso saber cómo era posible. Si no la tenía él, entonces, ¿dónde estaba? Yaka, tratando de calmarlo, mencionó que descubrió que Buyu deambulaba con la cuerda del amor del mundo inmortal. Necesitaba investigar más. Por otro lado, el rey recordó a Mingu. Se sentía avergonzado porque no había podido salvarla, ni había sido capaz de cuidar correctamente a su hijo. Cada vez que miraba a Buyu, veía a su padre reflejado en él. Por eso no podía enfrentarlo. En ese momento, Chuchu apareció y le instó a disculparse con Buyu. Le recordó cuánto daño le había causado. El rey le dijo que no encontraba razones para disculparse. Sin embargo, Chuchu insistió. Sabía que en el fondo, no lo despreciaba tanto como aparentaba. Después de perder a sus padres, Buyu había estado completamente solo. Él era su pariente, pero jamás se preocupó por él. Si realmente pensaba bien de su sobrino, debía hablar con él. Mientras tanto, Gumin llegó a donde estaba Buyu, y en ese momento, él comprendió que el hilo rojo pertenecía al mundo inmortal y que Chuchu también era inmortal. Comentó que tenía algo extraño. Quiso saber qué pensaba hacer con ella. Enseguida, Buyu le dijo que la convertiría en su esposa. Gumin, al escuchar esto, se quejó de inmediato. No quería ser el único soltero restante. En ese momento, Ranju le informó a Buyu que había seguido a Yaka y descubierto que trabajaba para el príncipe demonio. No lo atacó directamente porque sabía que hacerlo podría traer problemas más tarde. Buyu pensó sobre lo ocurrido. Yaka había atacado a Chuchu, lo que significaba que debía haber descubierto que ella era inmortal y buscaba hacerle daño. Entonces, Ranju consideró tomar el ejército y atacar su cueva, pero Gumin le dijo que era demasiado peligroso para una mujer. Aquella tarea debía ser realizada por los hombres. Buyu pensó que durante años, el príncipe demonio lo había estado observando desde lejos, sin atacarlo directamente. Pero aquel día había decidido atacar a Chuchu. Algo debía estar ocurriendo. Ranju sugirió que quizás tenía miedo de algo. Buyu recordó que desde la muerte de su padre, sentía que le había dejado algo oculto, y el príncipe demonio parecía quererlo desesperadamente. Gumin mencionó una opción. Si querían respuestas, debían preguntarle directamente al rey. Al escuchar esto, todos lo miraron. Gumin dejó claro que él no iría a ninguna parte. Poco después, el rey fue a ver a Buyu. Él lo miró con arrepentimiento y le confesó que nunca lo había odiado, sino que sentía miedo de enfrentarlo. Ese día,
Había venido a disculparse. Lamentaba no haber podido salvar a su madre ni haberle dado el cuidado que merecía. Como muestra de su arrepentimiento, le entregó la perla del alma, el legado de su padre. Después de ese momento, la conversación giró en torno a Chuchu. El rey la describió como una joven valiente e inteligente. No había dudado en desafiarlo por él, demostrando que no temía a nadie. Más tarde, Buyu encontró a Chuchu dormida. Se quedó observándola en silencio, con la mente aún ocupada por las palabras del rey. Cuando ella despertó, le agradeció por haberle explicado todo al rey. Como recompensa, le entregó la perla del alma, aunque le pidió que no la abriera en ese momento. Chuchu mencionó que tenía algo importante que decirle. Pero Buyu la interrumpió antes de que pudiera continuar. Ya sabía lo que quería decir. Era una hada inmortal y casamentera. Su respuesta la sorprendió. Quiso saber cómo lo había descubierto. Sin responder directamente, él recordó un incidente de su infancia. La había conocido de una manera similar en ese entonces. Le contó que cuando eran niños, ella le confesó que era una hada inmortal. Chuchu pensó que si su maestro se enteraba de aquello, seguramente la regañaría. Pero Buyu no mostró preocupación. Para él, no importaba si era humana, demonio, inmortal o incluso un fantasma. Lo único que sabía era que la amaba, y nadie podía impedirle estar con ella. Luego, dijo que debía anunciar a los 3 clanes su deseo de casarse con ella. Mientras tanto, la reina le comentó inquieta a Gumin que algo extraño estaba ocurriendo. Chuchu debía haber lanzado algún hechizo sobre el rey, pues ahora hablaba con cariño sobre Buyu. No entendía cómo era posible que su esposo estuviera de su lado. Gumin consideró que no había nada de raro en ello. Al final, eran una familia. La reina negó con frialdad. Para ella, Buyu no era parte de su familia. Lo consideraba un demonio, un ser ajeno a ellos. Quiso advertirle que no pasara demasiado tiempo con él. Gumin decidió no prestar atención a sus palabras, dejando que entraran por un oído y salieran por el otro. Sin embargo, la reina no dejaba de hablar, así que huyó de allí. Por otro lado, Chuchu estaba agotada e intentó descansar un poco. Buyu le ofreció hacerlo si lo deseaba, pero ella prefirió quedarse con él. Entonces, Buyu sugirió que podían dormir juntos. Chuchu le recordó que todo eso ocurriría después del matrimonio. Él le respondió que solo estaba hablando de dormir. Antes de que pudiera continuar, ella cambió de tema. Gumin apareció justo en ese momento. Al verlos juntos, se quejó, preguntando qué felicidad obtenían burlándose de personas solteras como él. Más tarde, Yaka se encontró con Gumin y Ranju. Al verlo, Gumin preguntó quién era ese anciano. Yaka se sintió ofendido por la pregunta y quiso saber a quién llamaba viejo. Pero, Gumin respondió con burla. Comentó que el nombre de Yaka tenía un significado curioso. Yaka comenzó a explicar el significado de su nombre. Fue en ese momento que Ranju aprovechó la distracción y lo atacó. Tras recibir el golpe, Yaka huyó. Al llegar ante el príncipe demonio, se quejó de lo ocurrido. Exigió que le diera una lección a sus agresores. Entonces, el príncipe mostró su verdadero poder y atacó a Gumin y Ranju. Cuando Ranju estuvo a punto de ser desvivida, Gumin se interpuso. Se ofreció como sacrificio, declarando que si alguien debía morir, sería él. El príncipe demonio, sorprendido por la reacción, decidió atacarlo. Pero antes de que pudiera lograrlo, Buyu apareció y repelió el ataque. Yaka, observando la escena, le dijo al príncipe demonio que Buyu tenía la perla del alma. Con indiferencia, afirmó que no le importaba. Esa noche terminaría todo. Enseguida, la batalla entre ellos comenzó. Pronto, el príncipe demonio sintió que Buyu lo estaba superando. Temiendo por su vida, decidió huir junto con Yaka y los otros demonios. Cuando todo terminó, Chuchu elogió la habilidad de Buyu, pero sin previo aviso, se desplomó inconsciente. Ranju lo revisó rápidamente. Confirmó que había usado todo su poder y que ahora estaba demasiado débil. Advirtió que si no se recuperaba pronto moriría. Chuchu, angustiada, preguntó por qué no podía sobrevivir, si era mitad demonio y mitad humano. Ranju explicó que el último señor demonio, padre de Buyu, había puesto toda su energía en la perla del alma. Al usarla ese día, su fuerza se agotó. Por eso su supervivencia era incierta. Por su parte, Ranju se culpó a sí misma por no haber podido salvarlo. Sin embargo, Gumin le aseguró que no era su culpa, solo un inmortal podía ayudarlo ahora. Chuchu reaccionó de inmediato. Recordó que su maestro también era un inmortal. Le pidió a Ranju y a Gumin que esperaran un momento,
prometiéndoles que volvería pronto. En la siguiente escena, Chuchu regresó al mundo inmortal. Su maestro la recibió con una reprimenda. Le recordó que le había prohibido usar hechizos, pero ella había desobedecido, rompiendo una de sus reglas. Además, en lugar de cumplir con su misión y encontrar una buena pareja para Buyu, había terminado enamorándose de él, quebrantando otra norma. Chuchu, sin embargo, suplicó. Lo único que le importaba en ese momento era salvar a Buyu. El maestro, tras un largo silencio, aceptó hacerlo. Sin embargo, le advirtió que después de que él se recuperara, ella perdería su inmortalidad y se convertiría en un ser humano completamente. Chuchu no dudó, le dijo que sin Buyu, sus propios sueños no tendrían sentido. En la siguiente escena, el maestro descendió al mundo mortal y utilizó su poder para curar a Buyu. Antes de marcharse, le informó a Chuchu que su conexión con el mundo inmortal había desaparecido. A partir de ese momento, era completamente humana. Después de unos días, Buyu recuperó la conciencia. Al despertar, encontró a Chuchu esperándolo con felicidad en los ojos. Pronto comprendió lo que había ocurrido. Ella había renunciado a su inmortalidad para salvarlo. Chuchu le recordó que ahora que era humana, tendría que hacerse responsable de ella. Buyu le prometió que la cuidaría por el resto de su vida. Chuchu no perdió el tiempo. En ese mismo instante, le preguntó por qué no se casaban pronto. La pregunta lo tomó por sorpresa. Sin embargo, antes de que pudiera responder, ella insistió. Debían casarse ese mismo día. La siguiente escena mostró la celebración de la boda con todos los rituales. En otro lugar del palacio, Yaka apareció ante la reina. Al verlo, ella reaccionó con horror, afirmando lo feo que era. Ofendido, Yaka se quejó de la visión deficiente de los humanos, incapaces de reconocer su belleza. Poco después, el príncipe demonio también llegó, y al verlo, repitió la burla. Yaka, herido por sus palabras, le recordó que había trabajado con él durante años. No podía creer que ahora lo insultara de ese modo, por lo que decidió marcharse y no trabajaría más para él. El príncipe demonio le dijo que nadie lo detenía. Era libre de irse. Después de que Yaka se marchó, el príncipe demonio conjuró un hechizo sobre la reina, tomando posesión de su cuerpo. Al día siguiente, Buyu practicaba el uso de su poder mientras Ranju lo observaba con orgullo. La fuerza de la perla del alma estaba completamente integrada en él, lo que significaba que ahora podía asumir el título de señor demonio. Antes de partir hacia una conferencia en el mundo de los demonios, le pidió a Gumin que cuidara de su cuñada y asegurara que nadie le hiciera daño. Desde la distancia, el príncipe demonio vigilaba la escena con interés. Yaka apareció frente a él, pero antes de que pudiera hablar, el príncipe lo pateó. Le advirtió que si lograba capturar a Chuchu, entonces Buyu acudiría a él. En la siguiente escena, Yaka intentó distraer a Gumin. El príncipe demonio aprovechó la oportunidad para acercarse a Chuchu. Ella, al verlo, comprendió de inmediato que la mujer ante ella no era la reina, sino otra persona. Antes de poder reaccionar, el príncipe la dejó inconsciente. Mientras tanto, en el mundo demonio, todos los demonios habían aceptado a Buyu como el nuevo señor demonio, lo que generó gran alegría entre ellos. Al ingresar al palacio, Buyu y Ranju se encontraron con el príncipe demonio, quien había capturado a Chuchu. Buyu exigió saber dónde estaba su esposa. El príncipe demonio no tardó en responder que Chuchu estaba bajo su control. Si quería que estuviera a salvo, debía entregarle su poder demoníaco y la perla del alma. Gumin, atrapado, intentó alertar a su hermano. Le pidió que no lo escuchara, pues solo era un fraude. Sin embargo, Buyu aceptó la propuesta. Accedería a entregarle todo lo que quisiera, pero primero debía traer a Chuchu. Mientras tanto, Chuchu permanecía bajo la custodia de Yaka. Con inteligencia, le comentó a Yaka que había escuchado rumores sobre su posible reemplazo. Se decía que el príncipe demonio lo consideraba inútil e incompetente. Yaka de inmediato la acusó de estar mintiendo, pues estaba convencido de que su amo jamás haría algo así. Chuchu aprovechó su inseguridad y continuó hablando. Le preguntó si nunca había notado que el príncipe demonio solía golpearlo constantemente, lo que significaba que no lo apreciaba. Yaka, al escuchar esto, comenzó a llorar. Al ver que estaba funcionando, Chuchu no detuvo su avance. Le aseguró que era alguien único, alguien digno de reconocimiento. Era realmente guapo, pero nadie veía su verdadera belleza. Yaka, impresionado por sus palabras, elogió su buen gusto. Sin embargo, le preguntó por qué no cortaba su rostro, pues quería comprobar si a Buyu aún le gustaría. En ese instante,
Todo se volvió negro. Mientras tanto, el príncipe demonio intentaba contactar a Yaka utilizando un anillo, pero no obtuvo respuesta. De repente, Ranjo apareció e informó que Yaka había desvivido a Chuchu. El impacto de la noticia dejó a todos en estado de shock. La furia de Buyu lo impulsó a atacar al príncipe demonio, pero este le advirtió que estaba usando el cuerpo de la reina. Buyu respondió que nunca le había gustado la reina, así que no le importaba. Con esa convicción, estuvo a punto de desvivirlo, pero el príncipe demonio huyó antes de que pudiera alcanzarlo. Buyu comenzó a perseguirlo con el objetivo de acabar con él de una vez por todas. Gumin, consciente del peligro, intentó detenerlo, pero en el forcejeo, Buyu lo golpeó con tal fuerza que lo lanzó lejos. El príncipe demonio, observando lo sucedido, quedó impactado. Poco después, Chuchu apareció completamente ilesa. Miró a Buyu con un ligero reproche. Le recordó que se suponía que debía haber llegado después de un tiempo, pero su precipitada acción había arruinado todo el espectáculo. Su plan era asustar aún más al príncipe demonio, pero ahora todo había cambiado. En ese momento, Gumin recuperó la conciencia. El príncipe demonio, al comprender que lo habían engañado, se llenó de ira. En su desesperación, tomó a Chuchu como rehén, intentando usarla para intimidar a Buyu. Sin embargo, su acción fue en vano. Buyu lo desvivió de un solo golpe. Chuchu corrió hacia él, aún asimilando lo que acababa de ocurrir. Sabía que en el futuro Buyu sería el señor demonio, lo que significaba que tendría muchos enemigos. Mientras tanto, la reina recuperó la conciencia. Confusa, escuchó al rey explicarle lo sucedido. Le contó que el príncipe demonio había tomado posesión de su cuerpo, pero gracias a Chuchu y Buyu, había sido salvada. Las palabras del rey cambiaron su perspectiva. Todo el odio que había sentido hacia ellos desapareció por completo. Poco después, recibieron una carta de Buyu. En ella, había escrito que deseaba vivir una vida normal junto a Chuchu. Ya no quería ser el señor demonio. La historia concluyó con ambos caminando juntos y felices, listos para comenzar su nueva vida. Y así termina otra historia llena de emoción. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte. ¡Hasta pronto!